Vamos a platicar con César Salvucci. Él es periodista internacional argentino radicado en Roma. César, te saludo desde la Ciudad de México, desde el Heraldo Radio. Gracias por recibir la llamada. Supuestamente muere por un coágulo cerebral, según dicen las autoridades de la cárcel donde se encontraba. Es la versión oficial, obviamente, de los rusos, del gobierno de Vladimir Putin, pero obviamente nadie la cree hasta el momento. Si bien esto del coágulo no es una información 100% oficial, si es lo que se está rumoreando, es la frialdad con la que se comunicó, primero en un escaso comunicado oficial del servicio penitenciario, que hablaba de que Navalny había dado un paseo y que luego se sintió mal, cayó al piso y nada se pudo hacer, hasta las palabras de Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, que al menos para una mente occidental, para un argentino, para un mexicano, sonó muy frío y con mucha indiferencia la manera en la que confirmó la muerte. Dijo algo así como: sí, efectivamente murió, Putin está al tanto de esto. Y dijo algo que es cierto, básicamente, hay que esperar, digamos, no puedo opinar de las causas de la muerte, hay que esperar a que lo confirmen los médicos. Pero lo trató de una forma muy menor, sin darle la relevancia que esto tiene, que es el líder de la oposición, por un lado, más allá de lo que uno pueda opinar de Navalny, y por otro lado, el lugar donde murió, que murió en una cárcel de Rusia. Es decir, Rusia era responsable de la seguridad de Navalny. Con esto no quiero decir que Rusia lo haya asesinado a Navalny. Lo que sí digo es que Rusia no garantizó su seguridad. Y ahora básicamente a la espera de qué dirá el parte médico oficial, la autopsia, que seguramente constate, ratifique esta versión que circula en un coágulo. Y bueno, claramente la familia tendrá otra opinión y la verdad que la sospecha quedará instalada para siempre, ¿no? Porque efectivamente un hombre joven, cuya última imagen había sido ayer, un video que se difundió hoy, donde se lo ve perfectamente, incluso haciendo chistes, comentando bromas con el juez que lo está juzgando. De eso a la muerte de hoy, la verdad que es muy impactante. Pero bueno, son muchos antecedentes y me viene a la mente, y sería muy interesante tu reflexión, también la muerte del señor Prigozhin tras estrellarse el avión en el que viajaba, mercenario, ex chef, ex cocinero de Vladimir Putin, por cierto, pues iba por él y se iba a hacer del poder en vez de pues al que califican ya de genocida, que es el señor Putin. Desde lo personal me ahorro los calificativos para Putin en un esquema tan complejo, en una situación tan compleja como esta. Sí. Lo que más me llamó la atención de Prigozhin es que, porque en el caso de Navalny claramente hay las acusaciones pueden ser algo banales por ser un líder de la oposición. En el caso de Prigozhin, en Rusia, en China, en México, o en Uruguay, en Argentina, claramente cometió un delito que era atentar contra un gobierno constitucional y llevar tanques a Moscú. Y en ese caso, recordemos, Prigozhin no fue sentenciado a cárcel. Eso era algo increíble para cualquiera que estuviera observando la situación. Por supuesto, en el momento que cae su avión, las teorías conspirativas están a la orden del día, pero me parece muy interesante resaltar la diferencia entre Prigozhin y Navalny. Navalny era responsabilidad del Estado ruso porque estaba en una prisión, y no en una prisión cualquiera, sino en una prisión de máxima seguridad. Porque Prigozhin, sí, la verdad que es difícil de creer que haya sido un accidente aéreo, pero bueno, puede pasar, yo qué sé, la verdad no tengo pruebas para decir lo contrario. A mí me parece mucho más sospechoso que no haya ido a prisión cuando tanta gente va a prisión. Ahora, en el caso de Navalny, él debía ser cuidado por las fuerzas de seguridad rusas. Esto es clarísimo. Creo que esa diferencia es difícil de explicar y justificar cómo ocurrió esta muerte. Si bien dicen que la ambulancia tardó muy poco en llegar, ¿cómo es que no había una ambulancia ahí en una cárcel con semejante seguridad?
todo esto a un mes de las elecciones. Hay que recordar que en un mes Rusia está teniendo elecciones generales a presidente. Oye, César Salvucci, con quien estoy hablando, periodista internacional argentino radicado en Roma, Italia, por ser una persona, pues eres todo un personaje, calificada y expertísima en estos temas, pues después de la muerte sorpresiva del señor Alexei Navalny el día de hoy. ¿Qué piensas? Y no puedo dejar de preguntártelo, ya aprovechando aquí tu voz en este espacio del Heraldo Radio. ¿Qué opinas de la entrevista que le hace Tucker Carlson al señor Putin? Porque desde que lanzó su invasión a Ucrania en febrero del 22, si no mal recuerdo, el presidente de Rusia no había concedido entrevista a ningún periodista occidental. Bueno, primero yo creo que como periodista todos hubiésemos querido tener ese mano a mano con Putin, para empezar, porque he leído algunas críticas a Tucker Carlson por haberlo entrevistado. A mí me encantaría entrevistar, creo que a cualquier periodista del mundo le encantaría entrevistar a una figura como Putin, sobre todo en este momento. Claro está que no es una figura fácil de entrevistar, esto ha quedado en evidencia. La primera respuesta de Putin a una pregunta, no digo que sea simple la pregunta por qué Rusia invadió Ucrania, pero una pregunta muy concreta, la respuesta duró 1 hora, en la que se lo ve al propio Carlson, no sé si incómodo, pero diciendo, esto se me está yendo de las manos. La verdad que yo hice el ejercicio de ponerme en ese lugar y debería ser dificultoso frenar a Putin para decir, por favor, respóndame a esto. Eso como primera observación. Claramente Putin es un personaje político muy, muy habilidoso, eso creo que no lo discute nadie, y ha tenido las riendas de la entrevista durante, creo que duró 2 horas, ahora no lo recuerdo, pero durante toda la entrevista ha llevado las riendas Putin. Y me parece que lo más resaltable periodísticamente, y la pregunta que yo me hago hace 2 años y que se la hace Carlson en ese momento es ¿de qué manera va a desnazificar Ucrania? Porque con los métodos de la guerra la única manera de desnazificar es matando a los que usted cree que son nazis, y exterminar a un grupo de gente no deja de ser nazismo. Darle a entender si no está utilizando métodos del nazismo para terminar con el neonazismo. Y Putin entiende que va por ahí y logra desviarse y decir, bueno, hay que implementar leyes que prohíban, pero bueno, esto lo debería hacer Ucrania como Estado soberano. Luego repitió lo mismo de siempre, ¿no? Que muchas cosas son ciertas, no justifican desde mi punto de vista la invasión a un país soberano, pero repitió lo de la expansión de la OTAN y los peligros que eso genera para Rusia, etcétera, etcétera, lo que vimos todos. Pero me parece que como pieza periodística muy valiosa, en tanto y en cuanto se lo ve a Putin hablar con un periodista estadounidense. Oye, pero tenemos 3 minutitos, muchas gracias, César. Pero esta entrevista llega precedida de controversia porque algunos analistas la interpretan como un intento de Putin de influir al electorado estadounidense como cuando la primera vez que el señor Trump llega a la Casa Blanca. Sí, sin duda había un trasfondo, un prearreglo detrás de la entrevista, como ocurre con cualquier entrevista de esa magnitud, digamos, seamos sinceros. Me parece muy interesante esto de Biden y el Congreso. Apenas se conoció la noticia de la muerte de Navalny en prisión, mientras estábamos todos choqueados y viendo qué era lo que había sucedido, Biden señala a Putin como responsable e inmediatamente pide al Parlamento que apoye la ayuda a Ucrania, basándose en lo que acaba de pasar. Dice, vean lo que está pasando en Rusia, si ustedes no ayudan a Ucrania, esto va a ir para peor. Bien, César Salvucci, con enorme reconocimiento y admiración hacia tu labor como periodista internacional, apreciamos mucho estos momentos para dar a conocer estos datos que siempre tienes por tu amplísima experiencia con tanto sustento sobre un tema tan importante, pues incluso que puede complicar lo que siga en este muy convulsionado 2024